Hola jóvenes en TV, bienvenidos a nuestro espacio de artes, el arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. ¿Saben cuál es considerada la cultura madre de Mesoamérica? Hoy, en De los Tesoros a la Memoria, vamos a adentrarnos a los misterios de la cultura olmeca, específicamente de las colosales cabezas de basalto. Fíjense que por mucho tiempo se pensó que los rasgos físicos representados en estos monumentales esculturas de basalto era posible que se tratara de una civilización proveniente de Etiopía, pero recientemente, gracias al riguroso trabajo de la arqueóloga Anne Cyphers, sabemos que esta suposición es falsa. Así es, Fernanda. Justo el año pasado, un grupo multidisciplinario de científicos encabezados por Anne Cyphers del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM dio a conocer que no hallaron ADN africano en los entierros descubiertos en estos espacios. Por lo tanto, esta teoría queda totalmente rechazada. ¿Pero qué son estas colosales cabezas? ¿Qué representan y por qué tienen esa apariencia? Para no quedarnos con la incógnita y conocer más acerca del tema, vamos a platicar con la doctora Anne Cyphers, quien es especialista en la cultura olmeca y quien descubrió la última cabeza que se encontró en 1994. Esto es De los Tesoros a la Memoria. Bienvenida, doctora Cyphers. Pues buen día, doctora Cyphers, muchas gracias por esta entrevista y nos puede compartir cómo fue su primer acercamiento a la cultura olmeca, cuándo sintió atracción por ese tema y decidió dedicarse a estudiarlo. Es que tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto de investigación terminando la licenciatura y eso fue el comienzo y pues no he parado. ¿Qué son estas colosales cabezas olmecas? ¿Qué son lo que representan? La cabeza colosal olmeca es un retrato de gobernante. Son los rostros de los antiguos reyes de la cultura olmeca. ¿Nos puede explicar la relación de la apariencia de las cabezas y el hecho de que hayan sido tronos? El trono, que era el asiento de los gobernantes, fue aprovechado para crear el retrato de gobernante. Tiene un simbolismo de transformación. El prisma del trono original y le dando forma de cabeza. ¿Por qué se pensó que podían tener una relación con la cultura africana? Pues resulta que no es cierto, ¿no? Okay. Los olmecas surgieron aquí a raíz de las migraciones muy antiguas, ¿no? De los primeros humanos que pasaron al continente y eso es la semilla y de ahí nacieron las culturas, también la olmeca. ¿Cómo se descartó la hipótesis de su posible procedencia etíope? Se usan técnicas, ciencias más sofisticadas para analizar el material y de dónde viene. Y no hay artefactos africanos. Y el ADN, pues también va a decir si personas del continente africano llegaron aquí y vivieron aquí, hicieron familia aquí. Y resulta que tampoco. Y hablando un poco del ADN, ¿nos puede explicar en términos sencillos cómo se realizan las pruebas de ADN mitocondrial y qué información se puede obtener con ellas en una investigación arqueológica? Se entiende que el ADN mitocondrial da el linaje materno. Entonces hay grupos de esos linajes maternos en el mundo y en el caso de los olmecas, pues no corresponde su haplogrupo con grupos africanos. Es así de sencillo. ¿Y nos puede contar cómo fue el descubrimiento de la última cabeza que usted encontró? ¿Fue un encuentro inesperado o era la pieza que estaba buscando? La gente quería que se encontrara algo importante. Entonces siempre nos estaban dando pistas. Ay, busca por allá, busca en la parcela, no sé qué. Dice que él estaba en una barranca buscando una hierba y vio una piedra, no dijo qué piedra.
De hecho, nunca encontramos la piedra que él vio. Encontramos la cabeza en lugar de la piedra que él vio. Y por lo general, cuando dicen, es que hay una piedra en mi parcela, quiere decir que hay una escultura. Cuéntenos de su trabajo en campo. ¿Nos puede describir un día de trabajo cuando está en una excavación? El día empieza muy temprano porque el calor es bueno allá, muy bueno. Uf. Entonces uno se levanta temprano y luego los diferentes arqueólogos se dispersan a sus áreas de investigación en donde ellos están trabajando. Se escogen las áreas de excavación de acuerdo a problemáticas, ¿no? Si uno quiere excavar, por ejemplo, viviendas o basureros o áreas ceremoniales, entonces a cada arqueólogo pues le toca su propia excavación y sus trabajadores. Sí, es un trabajo duro por el calor y las condiciones. Diferentes meses tienen diferentes problemáticas, ¿no? Hay un mes en donde el viento es muy fuerte, hay otro mes cuando hay mucha garrapata, hay un mes cuando cae lluvia, y eso es terrible para las excavaciones porque las convierte en albercas. Y no quiere eso. Y sí, es un trabajo muy duro, pero ¿qué es lo que más le apasiona de su profesión? Es que es una profesión científica en el sentido que se aborda una problemática y te propones objetivos y tienes ideas que quieres poner a prueba. Es como estar en un laboratorio con la probeta. Estás probando una idea, ¿no? Un concepto, una reacción en el caso del laboratorio. Y en el caso de los sitios arqueológicos, pues ese es el laboratorio humano. Es el sitio arqueológico. Entonces uno excava de acuerdo a la problemática que quieres resolver. ¿Y qué nos dicen las cabezas colosales de la civilización olmeca? Bueno, lo que dicen, lo principal que dicen, es que son gobernantes hereditarios. Ellos llegan al poder por su linaje. Eso, como los olmecas no dejaron nada escrito, pues no sabemos, eso no se puede determinar así nomás. Entonces, pero es lo más importante de las cabezas colosales, que son gobernantes, que eran grandes personajes, que son los que dirigieron el desarrollo de la civilización olmeca, que no es cualquier cosa. Pues la primera civilización no tenían un modelo previo en que basarse. ¿Y cuáles serían la principal razón por la que esta civilización olmeca se extinguió? Yo creo que son muchos factores. Es una secuencia de grandes centros o capitales olmecas. Primero San Lorenzo, luego La Venta y luego más tarde Tres Zapotes. Yo creo que cada centro creó sus propios problemas, ¿no? en la sociedad. San Lorenzo en particular, pues yo creo que abusó de la gente, pidiendo su mano de obra para tantas cosas, ¿no? Transporte de piedras, construcción de la meseta, era mucho trabajo y ellos también tenían que producir su comida. Entonces yo pienso que había mucho descontento. El medio ambiente se deterioró por factores naturales y humanos. Eso debe de sonar familiar, viendo cómo está nuestro planeta hoy día, ¿no? Sí. En tiempos de la venta, hacia el final de la venta, pues yo no estoy segura si había factores ambientales que influyeron, pero posiblemente. Pero también ellos entraron en contacto con otras culturas vecinas, ¿no? Los primeros mayas estaban ahí cerquita. Entonces se entabló una interacción entre culturas y pues no sabemos qué tuvo que ver con su fin de la venta. Y surgió Tres Zapotes más después y pues no podría decirte cómo y por qué decayó. Muchas cosas.
Sí, yo creo que nos llevaríamos otros 2, 3 programas hablando de eso. Muchas gracias, doctora Ann Cyphers, por compartir con nosotros estos datos tan interesantes sobre la cultura olmeca. Qué interesantes e importantes son los estudios de ADN. A través de ellos hemos logrado rastrear y establecer conexiones de nuestro origen con los primates. Es fabuloso pensar en el hecho de que la historia se escribe en las piedras, no solamente porque es en piedra donde las culturas desde la prehistoria han grabado símbolos, glifos o pinturas, sino porque los fósiles se petrifican y es así como llegan hasta nuestros días. Por eso, nos hablan de nuestra historia y cultura. Ya que mencionas esto, Alfredo, me parece pertinente que pasemos a nuestro siguiente tema del programa de hoy. Se trata de la obra de piedra del artista Gabriel Orozco. ¿Y por qué lo relacionamos con las colosales cabezas olmecas? No es simplemente por la coincidencia de que Gabriel Orozco nació en Jalapa, y es ahí donde se albergan parte de las 17 cabezas olmecas que se han encontrado. No había pensado en esa coincidencia, Alfredo, pero es verdad, Gabriel Orozco, quien puede ser considerado como el artista más prominente e influyente en las últimas décadas, nació en Jalapa, Veracruz en 1962. Y el día de hoy decidimos hablar de su obra en piedra porque nos remite por varias razones a las colosales cabezas olmecas. Antes de entrar en los detalles de esta peculiar serie de piedras, les propongo que conozcamos un poco más acerca de este artista. Un dato poco conocido de Gabriel Orozco es que su vocación artística viene de familia. Su padre fue el reconocido muralista Mario Orozco, quien trabajó con David Alfaro Siqueiros. Como acompañaba a su padre a trabajar y a reuniones con otros artistas, a temprana edad Gabriel entró en contacto con el arte y la política cultural. Aunque es originario de Jalapa, Veracruz, debido al trabajo de su padre Gabriel Orozco, se mudó muy pequeño a la Ciudad de México y acompañaba a su padre a reuniones con otros artistas. Así fue como Gabriel entró en contacto con el arte y la política cultural. Una práctica que fue de suma relevancia para el arte en México en aquella época fueron las reuniones semanales que organizó en su casa con otros amigos. También artistas, entre los que estaban Abraham Cruz Villegas, Dr. Lacra y Damián Ortega. Esto ocurrió a lo largo de 5 años y ahí se gestaron varios proyectos. Otro aspecto determinante en la vida y obra de Gabriel Orozco son las caminatas que realiza por las diferentes ciudades de México y del mundo, en las que gracias a su observación minuciosa del entorno, rescata objetos olvidados o desechados y los pone en un contexto artístico. Algo que destaca la obra del artista veracruzano es el valor que le confiere al público, ya que para Orozco una obra no está completa hasta que la gente se la apropia. En las palabras del propio artista, lo más importante no es tanto lo que ve la gente en la galería o en el museo, sino lo que ve después de estas cosas, la manera en la que se enfrenta de nuevo a la realidad. ¡Qué padre que de esas reuniones entre amigos hayan salido varios proyectos artísticos! Y me atrevo a decir que fue en estas reuniones entre amigos que se formó una importante generación de artistas mexicanos. Como les platicaremos en Bajo la Lupa, vamos a acercarnos a las obras en piedra de Gabriel Orozco. Y para conocer a fondo estas piezas, platicaremos con el artista y curador Guillermo Santamarina Lagunes. En alguna ocasión Orozco escribió en su cuaderno de anotaciones "apunta una piedra y llámala arte". ¿Qué nos dice esto de su aproximación a los objetos y de su práctica artística? Bueno, Gabriel lo que está señalando es que nuestra calidad sensitiva, nuestra calidad de contemplación a través de nuestra mirada, a través de nuestras pieles también, de nuestras pieles, y a través de nuestro conocimiento, a través de la amplitud de nuestro conocimiento, para hacernos naturales como esa piedra, hacernos tan orgánicos, tan perfectos como lo puede ser el diseño de la naturaleza, como lo puede ser una piedra, con su propia historia, cargando toda su individualidad, todo lo que ha sido su existencia, y analizándola, observándola,
llevándola a nuestra mirada y llevándola a todos nuestros sentidos, pero sobre todo haciéndonos con esto una gramática del pensamiento también. Es un poco complicado, pero a ver, lo voy a hacer de una manera muy, muy sintética. La escultura aparece como el trabajo relacionado con la fuerza humana, con ciertos materiales, con piedras, con mármol, con alabastro, con recinto. La escultura es una experiencia tridimensional, es un objeto tridimensional. La instalación obedece más a la experiencia y a un encuentro multidimensional, no solo tridimensional, es multidimensional. El artista desea que sean interconectados, que sean percibidos, que se generen con el observador, que en este caso no se puede decir que es observador, sino que convive con la pieza, convive con esa instalación. Un ready-made es precisamente un cuestionamiento, se generó como un cuestionamiento que en la historia del arte moderno, en las vanguardias del principio del siglo XX, apareció como un cuestionamiento a la escultura, al estatismo de la escultura. Esto era en sí mismo un cuestionamiento duro a una cultura y a un pensamiento muy cerrado. Y aparece algo precisamente con este objeto. Esto se puso dentro de una galería en una exposición de arte, lo cual generó una revolución que hasta hoy estamos viviendo, y por otro lado, una percepción especial, singular del objeto. Esto no es escultura, esto es un objeto encontrado. Casi siempre son objetos industrializados, son objetos levantados, son objetos que existen previamente. En las dos escuelas que teníamos en la Ciudad de México, digamos que los programas de estudio no estaban pues en el análisis de lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo en relación con los soportes, con estos soportes del arte. Y por otro lado también estábamos en la necesidad de trabajar por encima los nichos de presentación, de presencia, pues era o una galería de arte o era una sala de un museo. Y teníamos digamos que sí, una enorme necesidad de trabajar, de experimentar, de recibir, digamos, respuestas, de encontrar respuestas. Yo he de haber tenido 27, pero los otros que llegaban al taller de los viernes, que así se llamaba, que era en la casa de Gabriel, nos reuníamos cada viernes, pues ellos eran muy, muy chicos, ellos llegaban apenas a los 20 años y menos. Entonces era un grupo que además había estudiado no solo artes plásticas, sino que estaban llevando otras carreras y que también generacionalmente estaban conectados con otros artistas, igual que Gabriel, igual que yo, con artistas que tenían las inquietudes muy similares. Entonces, pero sobre todo era para reunirnos, para estudiar, para examinar, para hablar y para pensar en nuestros y organizar lo que serían nuestros propios nichos, nuestras plataformas. Eso hicimos también. Y muy rápidamente se conectaron otros artistas más jóvenes, artistas que necesitaban también el empujón para reconocer
que la escultura podía ir más allá, que se podía hacer instalación, que se podía también hacer fotografía, un poquito después video, que también se podía trabajar con el sonido o que se podía trabajar con todo al mismo tiempo, con todos esos elementos e incluso más, lo que podría ofrecer el entorno. Está más ligado a lo que podría ser una filosofía y al análisis del pensamiento, de los fenómenos alrededor del pensamiento del hombre. Quizá no es crítico, es más contemplativo y es más romántico, pero es muy importante cómo Gabriel toma de lo que eran los modelos de observación, de análisis y de interpretación con lo cual se construía mucho del diseño moderno, observando a la naturaleza, observando la perfección de la naturaleza, del diseño de la naturaleza, del diseño orgánico. ¿Y nos puedes compartir cuál es el trabajo de un curador y en específico de un curador de arte contemporáneo? Un curador, desde una perspectiva ética, un curador es un facilitador, es quien ayuda en la construcción de discursos para los artistas, colabora con los artistas, pero no imponiéndolos, sugiriéndolos. No cabe duda que las piedras hablan y tienen una historia que contar. Conozco mucha gente que colecciona piedras. Son una manera de recordar los lugares que visitan. ¿Alguno de ustedes colecciona piedras? Compártenos qué coleccionan y por qué. Únanse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. En las piedras está el legado del pasado que se convierte en presente y perdurará en el futuro. Qué bonita frase acabas de decir, Alfredo, y totalmente cierta. Como vimos en el programa de hoy, tanto en el pasado como en la actualidad, nuestra historia está escrita en las piedras. Y es por eso que nos hablan y susurran al oído nuestra historia y nuestra cultura. Lamentablemente llegamos al final de este programa. Nos despedimos, pero los esperamos en nuestro siguiente programa de artes, El Arte en Tus Manos. Visítenos en nuestra página web, jovenesencasa.cep.gov.mx. Y no olviden que este programa es de ustedes. Participen con Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Hagan este programa con nosotros. Escríbanos, comenten, participen y hagan sus aportaciones. ¡Hasta pronto!